ya estamos de vuelta con nuestro invitado. Hoy ya les decimos, es una persona muy especial. Es, ante todo, y lo que más puedo destacar de él es que es un gran amigo, pero además es sacerdote, es profesor de la Facultad de Educación y bueno, ¿y quién es don Jorge Juan? Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación, Fran, a participar con vosotros, contigo y con todos los radioyentes de esta emisora de Radio Universitaria de León. Pues Jorge de Juan Fernández simplemente es uno más, ¿no? En el mundo, ante todo, pues un creyente, un bautizado y un enamorado de Cristo, ¿no? Y bueno, y cuéntenos más cómo llegó, o sea, hoy en día una sociedad como la actual, ¿cómo se le ocurrió hacerse cura? Bueno, quizás me hagas esa pregunta porque por mi edad, ¿no? Tengo actualmente 28 años. Yo ya desde muy pequeño sentí la vocación al sacerdocio. Quizás motivado por el ejemplo del párroco de mi pueblo, que es Villavante. También, bueno, pues por la educación que yo he recibido, que no es que sea de una familia especialmente cristiana, pero sí de una familia que asistía con frecuencia, no siempre, a la celebración dominical de la Eucaristía, etcétera, ¿no? Bueno, pues en ese ambiente parece que se va fraguando lo que yo identifico como la llamada de Dios al sacerdocio, ¿no? Comienzo, bueno, pues a acercarme a la iglesia, participo en las diversas celebraciones, estoy 2 años en el Seminario Menor de Astorga y después me vuelvo al pueblo con mi familia, me educo en el Instituto Público de Veguellina de Órbigo y parece que con la adolescencia esa llamada se fue enfriando. Allí, motivado por otros intereses, yo empiezo pues sobre todo a inclinarme un poco por la política, a mí me apasionaba. Concluye el bachillerato y llega la hora de tomar una decisión. ¿Qué hacer ahora, no? La pregunta que todos nos hemos hecho en ese momento. Y yo me preinscribo en Derecho. Y transcurro ese verano, pero ocurre lo siguiente. Estoy sacando en ese momento el carnet de conducir aquí en León. Y entro en una parroquia, me encuentro con la hoja diocesana que se llama Iglesia en León, y allí veo el anuncio de una ordenación sacerdotal. Y por curiosidad yo quise venir a verla. ¿En qué consistía esa celebración, no? ¿Cómo es el momento en el que se hace un cura, por decirlo de alguna forma? Y aquí acudo y me quedo maravillado, y me quedo sorprendido. Y empieza a surgir o a resurgir en mí esa pregunta de ¿y por qué tú no? Confieso que fue un verano completamente angustioso, porque no sabía qué determinación tomar, si entrar en un seminario, si no, en qué seminario entrar, qué hacer. Va transcurriendo el verano, yo sigo con esa reflexión, con ese discernimiento, y llega septiembre. Y la decisión hay que tomarla porque el tiempo pasa y llega el momento de comenzar las clases. Me ven en la autoescuela muy nervioso y me invitan a acercarme a la parroquia que tengo al lado de autoescuela, que es la parroquia de San Claudio. Y allí hablo con el sacerdote y me lleva él al seminario. Tengo una entrevista en primer lugar con el rector, después con el obispo de la diócesis, y es ya entonces cuando, un 16 de septiembre, ya a punto de comenzar el curso, decido entrar en el seminario. Unos años después, esto fue en el año 2009, el 20 de noviembre del año 2016, yo soy ordenado sacerdote en la Santa Iglesia Catedral de León. Y bueno, es que a la gente que no lo conozca, que no le conozca a usted, dirán, bueno, debe ser un bicho raro porque es cura, ¿no? Entonces, un cura tan joven, la gente debe considerar una conducta totalmente arcaica. Y desde aquí les decimos que realmente que, hombre, lo están escuchando, pero se trata de todo lo contrario. Es decir, es una persona cercana, es una persona que podría perfectamente desempeñar otra tarea, pero pues
como acaba de decir, sintió esa llamada, es una persona... Sí, muchas veces crece el tópico que tenemos cuernos y somos seres completamente extraterrestres, o que no servimos para nada y por eso nos metemos para curas, ¿no? Pues está bien que lo diga. Y respecto habló ahí de septiembre, de que empezó en el seminario. ¿Cómo es la vida en un seminario? Es decir, ¿cómo es en el siglo XXI la vida allí? Y bueno, ¿qué recuerdos guarda? Bueno, pues yo me atrevería a decir, y no por el hecho de que yo haya pasado por allí, sino por lo que yo he visto, quizás de las personas que actúan con más libertad hoy en día en nuestra sociedad, son esas que se atreven a dar un paso de estas características, porque es completamente remar contracorriente. Un seminario tiene una vida monótona, rutinaria, marcada sobre todo por la oración, el estudio y la convivencia. La vida tanto de un seminarista como de un sacerdote se asienta en 3 pilares: una dimensión espiritual, una dimensión humana, una dimensión comunitaria, una dimensión intelectual, una dimensión de fraternidad, pastoral, de estar tú a tú con la gente, ¿no? Bueno, yo te podría decir cómo era nuestro horario en el seminario. Nosotros nos levantábamos por la mañana, a las 7:30 de la mañana, teníamos media hora para ducharnos y limpiar un poco la habitación, y a las 8 ya nos encontrábamos en el comedor para desayunar. Posteriormente, a las 8:30 nos íbamos a la capilla y allí teníamos la oración de laudes, que menos que comenzar dando gracias a aquel que nos da la vida por un nuevo día de vida, ¿no? Posteriormente, a las 9:10 de la mañana comenzábamos las clases, que duraban hasta las 2 de la tarde. Seguidamente comíamos y teníamos un ratito de descanso, de convivencia, bueno, pues para dormir un poco la siesta quizás, para ver el telediario, para leer la prensa, etcétera. Y posteriormente, de 4 a 6 de la tarde, teníamos periodo de estudio reglado. De 6 a 7 teníamos un ratito libre para, bueno, salir a la ciudad, hacer recados, etcétera. Y de 7 a 8 de nuevo teníamos estudio. A las 8 nos veíamos de nuevo en la capilla para tener un encuentro de oración personal, y después a las 8:30 teníamos la celebración de la Eucaristía, que duraba hasta las 9:15. Tiempo en el que cenábamos, y posteriormente, bueno, pues ya teníamos un tiempo libre en el que cada uno lo podía dedicar a lo que quisiera. Unos pues podían escuchar la radio, otros podían ver la televisión y otros podíamos estar estudiando, lo que cada uno quisiera. Si bien es cierto que a las 11 ya se pedía que hubiera silencio en la casa. Pese a esto, que yo insisto, es una persona, o sea, esto hoy en día la sociedad actual dirá, la gente a las 7:30 se da la vuelta en la cama y sigue durmiendo hasta las 11. Entonces, bueno, pese a esta disciplina militar, realmente un creyente ha de ser un militante, tiene que tener esa dimensión. Es una persona totalmente que yo me gustaría que algún día pudiese cruzar 2 palabras con él. Y de esa época en el seminario, ¿quién le influyó más? Bueno, han sido varias personas las que han influido en mi vida sacerdotal, en mi vida vocacional. En primer lugar, yo tengo que hacer referencia a un sacerdote que era natural de mi pueblo y que después estuvo muchos años como párroco en La Bañeza, concretamente en la parroquia de Santa María de La Bañeza. Se llamaba don Santiago Carrizo Villadangos. Él no me vio como sacerdote, murió un año antes, y realmente en él encontré un testimonio, un modelo, un ejemplo de persona entregada a la Iglesia y a Cristo, ¿no? Para mí sigue siendo hoy un referente, y te podría decir que el día de mi ordenación sacerdotal, pues como un guiño a él, quise llevar la estola que él utilizaba. La estola es esa vestimenta, ese ornamento que nosotros nos ponemos, que a veces la gente confunde y dice que es como una bufanda. Bueno, pues ese día quise llevarla, bueno, pues por todo lo que él me había aportado, ¿no? Junto a él,
Bueno, han sido también varias personas las que han influenciado mi vida. Yo siempre quiero destacar también que no solamente sacerdotes, sino también laicos. Los laicos, tenéis una gran labor en medio del mundo, tenéis que ser también fermento en medio de la masa. Y uno de ellos fue un profesor de mi instituto, concretamente el orientador, que desde hace mucho tiempo, ya cuando estaba en el instituto, tenía un encuentro con él, periódico, bueno, pues un encuentro de formación, y posteriormente ya en el seminario no había un mes en el que no me encontrara con él para ver qué tal estaba. Y a él, bueno, pues también le debo mucho, y desde aquí pues le brindo mi agradecimiento. Por ello, el día de mi ordenación sacerdotal también nosotros decimos que tenemos como un padrino de manos, ¿no? Que es el momento del besamanos, hay una persona que está ahí al lado de ti, bueno, pues echándote ese perfume en esas manos que acaban de ser consagradas, y por eso le quise escoger a él. Y cambiando un poco de tercio, hemos de decir desde aquí que don Jorge de Juan es una persona bastante prolija en publicaciones, es un hombre de una formación académica excepcional, es un placer discutir con él, porque aparte, yo que sé, de Santo Tomás de Aquino, porque aparte como nadie tiene ni idea de Santo Tomás de Aquino, por lo menos hay alguien con el que pueda discutir, que también muchos sacerdotes tampoco no tienen ni idea de Santo Tomás de Aquino, todo hay que decirlo. Y respecto de esta vida profesional, como este es un programa destinado al ámbito universitario, para que se conozca la universidad, vamos a empezar por la universidad, ¿no? Él es profesor en la Facultad de Educación desde el año pasado. ¿Y qué se encontró cuando llegó a la universidad? Bueno, pues a mí me hacen la propuesta de ser profesor en la Facultad de Educación en septiembre, como bien indicas, del curso pasado, cuando ya habían iniciado las clases, ya llevaban una semana y media, casi 15 días de clase. En ese momento, de cierto nerviosismo para mí, yo lo confieso, fueron unos días en los que me costó conciliar el sueño. Yo me hago una pregunta. ¿Es la universidad un lugar a propósito para la teología? Y después de reflexionar esta cuestión y de llevarla incluso a la oración, concluyo: la universidad es el lugar de la teología. En este sentido puedo indicar 3 espacios aptos para la reflexión teológica, que serían, en primer lugar, el templo, en el cual tiene la centralidad la liturgia. En segundo lugar, sería la universidad. Y en tercer lugar, sería la plaza pública. Y así distinguimos 3 tipos de teología, que es la teología monástica, la teología universitaria, la teología social y política. Haciendo referencia a estas 2 últimas, a estos 2 últimos lugares, espacios, más que nada por cercanía en espacio y en tiempo, cabe destacar que en la universidad el ejercicio de la teología ha de ser crítico, científico, técnico, hermenéutico, que se asienta en un conjunto de saberes, de metodología, de una disciplina de trabajo propia del lugar en el cual nos encontramos. Y junto a ello, hay otro tipo de reflexión más cercana a las proporciones de la conciencia del creyente, de la conciencia de la sociedad, del ámbito político, en el cual el teólogo tiene que arrojar una luz. No nos olvidemos porque esto es importante, que la tarea de la teología es el ejercicio público del diálogo de la razón con la fe y de la fe con la razón, que no se circunscribe únicamente al espacio universitario cerrado, sino que también tiene su lugar en el espacio público abierto. Llámense las academias, llámense los institutos, llámense los medios de comunicación, periódicos o redes sociales, llámense los lugares en los cuales el debate tiene que tener un cierto protagonismo, como son los platos de televisión o como son los espacios de la radio, los estudios de la radio.
Pues bien, en este sentido, cuando yo llego a la universidad, me encuentro precisamente un lugar en el cual la teología tiene que decir algo. Porque muchas veces... Incluso en una universidad como la actual laica. Incluso en una universidad civil, incluso en una universidad laica. Es más, tiene que tener ahí una especial palabra, porque es precisamente donde muchas veces se le ha dejado arrinconada. Tenemos que tener claro que la vida del creyente no puede reducirse a una mera provincia en el conjunto general del ser humano, sino que la vida del creyente abarca la totalidad, que está inspirada en la iluminación y que encuentra su fortalecimiento en la voluntad. Ahí la teología resulta que es una palabra válida y valiosa, que no se pone a la altura de las demás disciplinas, sino que sirve como columna vertebral para articular las demás disciplinas. Decía al respecto de esto, Donoso Cortés empieza su libro Liberalismo, Socialismo y Catolicismo, empieza diciendo: toda dimensión de la vida humana tiene su aspecto teológico, ¿no? Efectivamente, sí. Que como que lo uniría todo. Es así, es así. En la Sorbona la consideraron la ciencia de ciencias, en París. Respecto de esto, que a nuestros oyentes les puede interesar, claro, porque realmente es una opinión extendida, incluso hoy yo diría la mayoría de la gente la cree. Es decir, la Iglesia, epitafio, por así decirlo, la Iglesia va en contra de la razón, ¿no? Y usted acaba de mencionar esa relación de razón y fe. Y tengo yo aquí escrita de un libro de Benedicto XVI, y dice Benedicto XVI, en Caritas in Veritate: en el laicismo y en el fundamentalismo se pierde la posibilidad de un diálogo fecundo y de una provechosa colaboración entre la razón y la fe. La razón siempre necesita ser purificada por la fe. A su vez, la religión, la fe, tiene necesidad de ser purificada por la razón. Explique este diálogo y qué les tendría que decir a esos que dicen que la Iglesia va en contra de la razón. Pues mira, que siempre ha ido en contra de la razón. Yo diría, respecto a esta formulación de fe y razón, quizás sea un error el que se produce de formulación desde hace más de 2 siglos. Yo no acabo de estar del todo de acuerdo con esa identificación tradicional que decimos de que puede haber un ejercicio de la razón sin la fe, pero no de la fe sin la razón. Y me explico. Hay un teólogo que sin duda en un ejercicio de bondad y de benevolencia decía que la encíclica que había escrito el Papa Juan Pablo II, en la cual el entonces cardenal Ratzinger, después Papa Benedicto XVI, tuvo un especial protagonismo y que lleva precisamente el título de Fides et Ratio, fe y razón, tiene un mal título. Por lo siguiente: yo comprendo a qué hacía referencia Juan Pablo II, pero si leemos en el sentido más estricto esta formulación, este título, tenemos que decir que no está bien formulado. Por lo siguiente: toda razón que llegue hasta el fondo tiene elementos de creencia y de fe, aún en el propio ejercicio científico. Se parte de la confianza fundamental en la realidad, en la razón, etc. Por lo tanto, no puede haber una razón pura, sola, desencarnada de todo elemento de fiabilidad y de fe. Es decir, toda aquella persona que está negando la fe, pero que se dedica al ejercicio de una disciplina, como puede ser una disciplina científica, cuando él ya se pone a investigar, intentando lograr llegar a una conclusión, ya está ejerciendo esa credibilidad en algo, esa fe en algo. Ya está utilizando el método fiducial. Por lo tanto, esa separación razón y fe, cabría muchos matices en ella, incluso aquellos que la niegan.
No, no os ha de caer, por ejemplo, no os ha de caer en el agustinismo, que San Agustín dice orar para entender, porque yo para saber que 1 más 1 son 2 no necesito creer en Dios. Ahora bien, la fe, como dice Santo Tomás, dice Benedicto XVI, complementa, es un complemento de la razón necesario. Y el método científico se apoya en una hipótesis que no es demostrable. Es decir, Efectivamente. para partir de la teoría de las teorías evolucionistas, aún así tienen que llegar el Big Bang, tienen que llegar a una primera causa que no es explicable desde el punto de vista. Y en la cual ya hay que hacer un ejercicio de fe. Una hipótesis, claro. Abundando más en esto que decíamos, decía el Papa Benedicto XVI, que todo aquello que no es razonable no pertenece al ámbito de la fe, porque la fe no está al margen de la razón. Hay un sujeto pensante que incluye elementos fiduciales, y hay un sujeto creyente que incluye elementos de racionalidad, de reflexión, de análisis. Podríamos decir, fe y razón no son ni disyuntivas ni mucho menos alternativas, sino que se trata de una conjunción, Una copulación, sí. de un mismo sujeto que responde a todas las apetencias de la vida del hombre. Y bueno, después de haber cerrado aquí con este capítulo de por qué hace falta, según usted, la enseñanza teológica en la universidad, incluso la civil, pasaremos ahora, que veo que trae aquí, nuestro invitado es director del Ateneo Leonés, una asociación que intenta divulgar la cultura leonesa, por así decirlo. Y bueno, coméntenos este proyecto. Bueno, este proyecto, como tú bien dices, que ya se trata de una realidad, realmente surge en el año 2012. Se registra como una asociación sin ánimo de lucro, una asociación con características culturales, ¿no? Cuyo fin principal es el estudio y la investigación y además, después de todo eso, la divulgación de la cultura leonesa. La cultura leonesa en varios de sus ámbitos, ¿no? En la historia, en el arte, en la literatura, etcétera. En el año 2014 surge el órgano que pone por escrito todas estas investigaciones, todos estos estudios que se están realizando por miembros del Ateneo Leonés o por personas que desean colaborar con nosotros. Y se pone por escrito en la revista que lleva el mismo nombre, Ateneo Leonés. En ese momento surge para mí un temor. Al reducirse los estudios que en ella se publican al ámbito leonés, puede que un día carezcamos de ellos, porque no estamos hablando de una revista de filosofía en la que tienen cabida pues diversas corrientes y que pueden participar personas tanto de León como de Zaragoza, como de Cádiz, como de fuera de España, sino que estamos hablando de temas leoneses y por lo tanto se circunscribe prácticamente a autores leoneses, que son los que muestran su interés por ello, ¿no? Entonces, en ese momento se funda el Instituto de Investigación y Estudios Leoneses González de Lama, en el cual todos aquellos miembros que pertenecen a él tienen que tener estudios superiores y al menos una publicación quinquenal en la revista Ateneo Leonés. Se trata así de un espacio de élite intelectual, por decirlo de alguna forma, y también de una fuente que pueda estar alimentando continuamente nuestra revista. Actualmente ya tenemos 4 números publicados, está el 5º a punto de salir a la luz, se encuentra indexada en varias plataformas, en varios buscadores, se recibe en varias bibliotecas universitarias, también en muchas bibliotecas de la provincia de León, por un acuerdo que tenemos con la Coordinación General Provincial de Bibliotecas, y en ella, bueno, pues se han publicado artículos de todo tipo. Hemos tenido
autores también de todo tipo, desde personas recién graduadas hasta profesores universitarios y, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora mismo, hasta el que fue presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada. Todas esas personas han tenido algo que decir en León. Una característica propia de nuestra revista es que, si bien en otras revistas muchas veces solamente se publica por el nombre, en la nuestra se publica en función del valor que tenga el artículo. Entonces así también tendrán cabida esas personas que acaban de terminar sus estudios, que acaban de ser graduados y que quieren adentrarse en el panorama de la investigación. Y es que además esto es fundamental y es importante, porque una persona que tenga esta inquietud, a los 2 años de ser licenciado, a los 2 años de ser graduado, si uno de sus estudios, una de sus investigaciones, reúne las características necesarias y después de ser pasada por la doble evaluación que nosotros tenemos a pares ciegos, resulta que es digna de ser publicada, esa persona está ganada para la investigación. Pues es una oportunidad enorme para los investigadores leoneses. Si hay alguno que lo esté escuchando, pues que haya salido de la universidad y que tenga estas inquietudes, pues ya sabe. Sin duda ninguna, pues se trata de una invitación, ¿no?, a todas esas personas. Y dice mucho a favor de su revista que publiquen a los mejores y no a los que igual publican un artículo que no vale absolutamente para nada, pero es el artículo de... La calidad de la revista, yo estoy completamente convencido que radica precisamente en la calidad de los artículos que en ella se publican. Además, el Ateneo Leonés también, hace unos años, quiso crear también un premio, el premio Alfonso IX, que se entrega cada año a una personalidad o institución que se haya destacado pues también por potenciar, por divulgar la cultura de León. Y hemos tenido el primer año que se concedió a la colonia leonesa en Cuba. Sabemos las circunstancias políticas y sociales de Cuba y ahí hay un grupo de descendientes de leoneses que viven con profundo sentimiento, bueno, pues su arraigo con León, que siguen intentando mantener sus tradiciones, el folclore, etcétera, de todo lo leonés que han recibido de sus padres y de sus abuelos. Aprovechando una estancia que tuvieron aquí, pues el primer año le concedimos el premio a ellos. El segundo año se lo concedimos a doña Concha Casado, una etnóloga que se caracterizó fundamentalmente por investigar la zona leonesa de la Cabrera. Desgraciadamente, al año siguiente falleció. El tercero de los años se lo dimos al padre jesuita Eutimio Martino, que fue o que es un gran divulgador de la historia de León, sobre todo relacionado, bueno, pues con el ámbito celta y romano. Y el pasado año se lo otorgamos a Máximo Gómez Rascón, que es el director del Museo de la Catedral, que yo siempre digo, así a modo de anécdota, si de Fraga se decía que tenía todo el Estado en la cabeza, de este hombre podemos decir que tiene todo el arte de la diócesis de León en la cabeza, porque no hay rincón de la diócesis de León que no haya recorrido y le puedes preguntar por cualquier imagen de una parroquia recóndita y te la dirá. Muy bien, pues... y lo dice a todo esto, que es una persona muy humilde, que él publica a diestro y siniestro. Bueno, en la medida de las posibilidades. Y vale la pena, la verdad, sus artículos para alguien lego, como yo, que se aprende un lego, pero con alguna inquietud que se aprende un montón. También usted, otra de sus facetas, otra de sus múltiples facetas, es que ahora mismo está llevando, luego podré hablar de la agrupación, pero que está llevando también la pastoral juvenil. ¿Esto en qué consiste eso? Bueno, desde el 16 de octubre del pasado año, del 2018, se me ha encomendado el servicio en la diócesis de León de la pastoral juvenil y universitaria. Consiste fundamentalmente en acompañar y tener la presencia de la Iglesia en medio de los jóvenes y en medio de la universidad. Que aquellos que se mueven en estos ámbitos sientan que la Iglesia también está cercana, que tiene algo que decirles y que ellos pueden participar de todo lo que en ella se ofrece.
Muy bien. Y bueno, antes de hacerle la última pregunta de este bloque, sería muy brevemente ya, porque quiero hacerle más preguntas. Y también lleva, ¿cómo es eso? 7 parroquias a la vez, pero usted que es Superman o... No. Son 6 parroquias que forman la agrupación parroquial San José, en las cuales estamos 3 sacerdotes y un diácono permanente. Son las parroquias de San José de las Ventas, de El Salvador, de La Purísima, de Navatejera, de Villaquilambre y de Villasinta de Torío. Y allí estamos teniendo una experiencia nueva de trabajo en equipo que pretendemos responder con ello, bueno, pues a esta invitación que actualmente se está haciendo a la Iglesia Universal de la nueva evangelización, ¿no? Que es evangelizar como siempre, porque el evangelio no cambia, pero con nuevo ardor, con nuevos métodos, con nuevo impulso, ¿no? Bueno, pues en este sentido nosotros estamos trabajando en equipo, que no deja de ser hoy un testimonio en medio del mundo, el trabajo en equipo de 4 personas pues completamente diferentes, como cada uno de nosotros lo somos, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pues asentando toda la labor pastoral de estas parroquias en 3 patas fundamentales que constituyen el trípode, de toda acción de la Iglesia, que es la liturgia, la dimensión celebrada, que es la catequesis, que es la transmisión de la fe y que es la caridad, que es el hecho de evangelizar a través del cuidado y del compartir con el otro. Y bueno, aquí un pequeño comentario. Y también la situación lleva a ello, no solo por la nueva evangelización, sino porque, como usted bien un día le escuché decir, no sé si hay 720 parroquias o algo así y 20 seminaristas. Entonces, bueno, también la fuerza de la situación también está llevando a... Es no solamente la situación... Para poner todo en sus justos términos. Sí, efectivamente. Hay que decir la verdad. También incluso la situación demográfica. Claro. Porque además la gente se está concentrando ya en pequeños núcleos. Cada vez los pueblos van quedando más abandonados, ¿no? Entonces no se puede tener un sacerdote por una parroquia, sino que tienen que ser varios. Y qué menos que ser varios los sacerdotes que se encarguen de varias parroquias y que exista un núcleo central, igual que nosotros nos desplazamos para todas las cosas del día a día, para ir al instituto ya no lo tenemos en nuestro pueblo, sino que tenemos que ir al pueblo de al lado, para ir al supermercado, etcétera. Bueno, pues así también para el ámbito de la fe. Y cerrando este segundo bloque, me gustaría, antes habló de la universidad, del papel que ha de jugar la teología en la universidad, pero ahora le voy a pedir que nos diga también brevemente cómo es la situación de acogimiento entre sus compañeros profesores y entre los alumnos. Es decir, ustedes, si no lo conoce, es una persona que va con clérima. La clérima es el alzacuellos, ¿no? El alzacuellos, con ropa negra, ¿no? No es un sacerdote de estos que la gente pretende ultramodernos, que va vestido en chándal. Entonces, pues ver así a usted con su edad, 28 años, dijo antes que tenía, ¿cómo cree que es la imagen que provoca y cuál es la relación tanto con sus alumnos como con sus compañeros profesores? Bueno, decirte de lo primero que el hábito no hace al monje, si bien es cierto que sí es un signo en medio del mundo, ¿no? Efectivamente, bueno, pues yo cuando voy por la universidad, pues a mí se me ve. Y cuando estoy en mi facultad, yo creo que a mí me conocen. Bien les haya dado clase o no se la haya dado, ¿no? La primera reacción que por lo general, no siempre, sueles encontrarte es un poco, no tanto de rechazo, sino de prevención. Este ya viene a comernos la oreja. Este ya viene a darnos una homilía. Tengo la experiencia, para mí completamente grata, del curso pasado, de haberme encontrado con personas que en las primeras clases estaban en una actitud, bueno, pues muy poco receptiva, y terminar el curso y haberme dado un abrazo y haberme dado las gracias. Y eso para mí es fundamental. Ya no como sacerdote, sino como profesor. Porque eso significa que lo que yo les he transmitido les ha servido en su propia vida.
Y de eso tenemos que hacer reflexión todos nosotros, especialmente los profesores, los docentes. La universidad ha de ser el lugar de maduración de la razón. La universidad ha de ser el lugar del ejercicio público de la razón. La universidad ha de ser el lugar donde los hombres se encuentren con su dignidad y así hallen el fundamento de para qué viven y por qué creen. Y en este sentido, en este camino, los profesores debemos de ser acompañantes. Y no podemos ser meros espectadores. De llegar al aula, vomitar la clase que yo tengo preparada e irme para casa como si nada haya sucedido. No, no. Los problemas del alumno son mis problemas también. Porque el alumno forma parte de mi vida. Y por el alumno yo me tengo que preocupar. Por el ámbito intelectual y por el ámbito personal. Porque si estamos diciendo que la universidad es el espacio de crecimiento, la persona no solo crece conforme a la razón, sino que crece también interiormente. Pues me alegra que los alumnos al menos hayan cambiado, porque yo estoy seguro que si alguien hablase con usted en una conversación de media hora cambiaría su opinión. No sé si al menos respecto de un cura en los tiempos actuales, pero sí al menos respecto de su persona. Yo tengo que decir aquí también en este ámbito que no solamente han cambiado ellos, también he cambiado yo. Yo también venía quizás con un poco de prejuicio y estoy completamente cambiado en este aspecto, y además he de decir que no solamente les he enseñado yo a ellos, sino que ellos a mí me han aportado muchísimo y me enseñan cada día muchísimo. Y me enseñan no solamente conocimientos intelectuales, sino que me enseñan a querer y a ser persona con todo lo que ello implica. Y cerrando la entrevista, y vamos a hablar de el último bloque, es respecto de la Iglesia, la situación de la Iglesia actual. Y pese a que es mi amigo, le tengo que hacer una pregunta sobre la situación que está viendo claro, porque alguien puede estar escuchando esta entrevista, puede decir, no, es que solo hace preguntas cómodas. Entonces... Vayamos allá, a la batalla. Entonces tengo que hacer alguna pregunta incómoda, claro. Con gusto te responderé. Y respecto de la situación de los abusos que se están dando en la Iglesia, la situación... me gustaría que no me diese una respuesta de la Iglesia somos todos. Porque, ya sabes que era la que te iba a dar. Como dice el cantar del mío Cid, yo sería un buen vasallo si tuviera un buen señor. Es decir, ha de partirse del ejemplo de los que mandan. Entonces, sé que lo pongo en una situación algo comprometida, pero quiero saber pues cuál es su opinión a este, que es nefasto todo lo que está saliendo y que a todos los católicos ha de aborrecerles y repugnarles todo lo que está saliendo respecto a los abusos en la Iglesia. Bueno, en primer lugar tengo que decirte que esta situación de vulnerabilidad por la que han pasado y todavía pasan los menores de edad no solamente se produce en medio de la Iglesia, sino que se produce en la Iglesia como parte de la sociedad que es. Es decir, es una situación común al momento en el que nosotros nos encontramos. Y es una situación en la que todos nosotros tenemos que tomar medidas. Todos nosotros. Y me estoy refiriendo no en el ámbito de la Iglesia, sino como ciudadano que soy de la sociedad a la que pertenezco. Hablando de la Iglesia. Es cierto que en el seno de ella se han producido este tipo de crímenes horrendos, ¿no? ¿Qué debe hacer la Iglesia y qué está haciendo? Está tomando serias medidas, gracias a Dios, contra todo eso, porque si no se debe de dar en ningún ámbito, en el que menos se debe de dar es en el seno de la Iglesia. Pero aquí también yo tengo que decir una cosa. Se está extendiendo, quizás por esos que son enemigos de la Iglesia, quizás también por los medios de comunicación, esa falsa imagen de que todos los sacerdotes, por lo general, participamos de eso.
Y ya te ven por la calle vestido de sacerdote y muchas veces te faltan el respeto y te insultan de esa determinada forma. Y voy a dar sencillamente un dato que para mí no significa nada, pero que es muy significativo. Ahora mismo todas las personas que tienen que trabajar con menores están obligadas a pedir el certificado de estar exentos de delitos sexuales. Bueno, en España, de todos los que se han pedido, que son muchísimos, se han negado 45.000. No porque sean personas condenadas, sino porque han sido personas investigadas. Algunas estarán condenadas. Vale. De esas 45.000 negaciones que se han producido, 33 son de sacerdotes. Es un dato muy significativo, pero como yo decía, para mí no significa nada, porque nosotros hablamos de tolerancia cero. Es decir, no tenían que haberse producido ninguno. 33 ya son muchísimos. Bueno, también tengo que decir una cosa. ¿Pero y medidas contra esto? La semana pasada en Roma ha tenido lugar un encuentro de todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo con el Papa Francisco, en el cual no solamente han tenido voz ellos, sino que han tenido voz expertos, peritos, psicólogos, psiquiatras, canonistas, expertos en derecho civil e incluso víctimas, para tomar unas determinaciones respecto a esto. Y yo me pregunto, ¿qué institución, por ejemplo, en el ámbito en el que nosotros nos encontramos, que es un ámbito educativo, tiene actualmente un protocolo exclusivamente para estos casos? Yo no conozco ninguna salvo la Iglesia. Se puede descargar, por cierto, en la página de la Conferencia Episcopal Española el protocolo para tomar estas determinaciones. La sociedad civil, un hecho que se ha cometido hace ya décadas y ha prescrito civilmente, no toma ninguna determinación. ¿Qué hace la Iglesia? La Iglesia, en el ámbito jurídico canónico, también existe una prescripción, pero la levanta esa prescripción y la juzga y la condena. Y se están tomando serias determinaciones. Y son muchas más las que se deben de tomar. Porque esto va en contra mismo del Evangelio. Eso. Va en contra de la dignidad del ser humano. Eso es lo que, perdón por interrumpirle, eso mismo, si uno lee el Evangelio, Jesús dice: ¡ay de vosotros! Como le hagáis daño a uno de estos pequeños, más le valía atarse una soga al cuello y tirarse al agua. Aunque yo, como biblista que soy, te podría decir que cuando habla de estos pequeñuelos está haciendo referencia a los pobres, a los ignorantes, no a los niños. Pero bien, se puede aplicar perfectamente. Estaba con niños. Se puede aplicar perfectamente a este ámbito. Pero vuelvo a insistir de nuevo. La Iglesia, gracias a Dios, está tomando medidas porque no se puede tolerar este tipo de abusos que, ojo, que tienen su origen en un abuso de poder, tienen su origen en un abuso de poder. Y tampoco, y yo llamo a la sociedad y a aquellos radioyentes que nos estén escuchando, no podemos estar tampoco pagando justos por pecadores. Pero, vuelvo a lo de antes, evidentemente, yo algo extendido con la gente que no conoce a sacerdotes, y de no, son todos unos violadores, son todos unos... los ponen a parir, y yo le digo, ¿y usted cuántos conoce? Entonces no conoce ninguno. Pero pagan justos por pecadores, por lo que yo decía antes. Yo sería un buen vasallo, estuviera un buen señor. Por uno... O sea, ustedes saben que están en el punto de mira. Por uno de ustedes que haga cosas que no ha de hacer, van a pagar todos. Entonces, la Iglesia ha de tener un especial cuidado. Por último, cerrando la entrevista, y este día, que es el Día de la Mujer, que yo abría el programa diciendo que no tenía sentido que hubiese un Día de la Mujer, porque días de la mujer han de ser todos, y vincular a la mujer
trabajadora con la mujer asalariada, quiere decir que mi bisabuela, que en su vida trabajó en una empresa que cuidó a sus hijos y nietos y trabajó toda su vida y se dejó la espalda trabajando, quiere decir que no sería una trabajadora. Por tanto, me parece una impostura que no se puede aceptar, que se diga que tiene que haber un día de la mujer, porque días de la mujer han de ser todos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nuestro invitado es un especialista en el estudio de la mujer en el Nuevo, pero sobre todo en el Antiguo Testamento. Y por tanto, a esos que le dicen es que el cristianismo o la Biblia es machista porque consagra las diferencias entre el hombre y la mujer, dígales qué les quiere decir a esas personas respecto del papel de la mujer realmente, cuál es el papel de la mujer y si realmente es como la gente dice. Pues la Iglesia desde siempre ha sido gran defensora de la mujer, gran defensora de la mujer. Recientemente va a aparecer un libro publicado que se va a llamar La mujer, imagen de Dios. Saldrá aproximadamente unos 15 días en la editorial Samaritana, en la que reflexiono precisamente sobre todos estos aspectos. En primer lugar, pongo a la mujer cara a cara frente a la sociedad, frente a aquello que de verdad genera ese machismo y que a ella la convierte en vulnerable, y muchas veces conscientemente de ello. Por ejemplo, la moda, por ejemplo, la prostitución. Son muchos los casos que convierten a la mujer en objeto de la sociedad. En segundo lugar, hago una reflexión bíblica respecto a la mujer. En primer lugar, en el Antiguo Testamento, que es mi campo, sobre todo en el relato de la creación, del cual te podría dar una catequesis hermosísima sobre cómo la mujer está ahí valorada igual que el varón. Después me detengo ya en el Nuevo Testamento, tomando como figura y prototipo de mujer a María, la Madre de Jesús. Y después reflexiono el papel que ha desempeñado la mujer en medio de la Iglesia y los documentos de la Iglesia, lo que dicen acerca de la mujer. Para ello yo invito a leer a todos los radioyentes la encíclica que escribió el Papa Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem, es decir, sobre la dignidad de la mujer, en los años 90, en el cual el feminismo tenía, ya tenía peso, pero no había cogido el cariz que hoy mismo tiene, yo creo, que se ha convertido más quizás en una reivindicación manipulada por la ideología política que en una reivindicación de la igualdad de la mujer con el varón en derechos y deberes. Que somos iguales, pero al mismo tiempo somos diferentes, no nos olvidemos de esto. Y eso es precisamente donde radica la dignidad de cada uno de nosotros, de la mujer y del hombre. Pues no sé si quiere comentar algo más, le gustaría... Bueno, pues llegados a este punto, como ha dicho nuestro invitado, es el Día de la Mujer. Este 8 de marzo les recomendamos a leer la encíclica de Juan Pablo II y también, como ha dicho nuestro invitado, en este día, igual que no hay dos hojas que sean iguales, no existen dos hojas que sean iguales, el hombre y la mujer no son iguales, igual que yo no soy igual igual que yo no soy igual a nuestro invitado o soy igual a un jugador de baloncesto, porque cada uno somos diferentes. Ahora bien, todos hemos de ser iguales, como decía también al principio de este programa, citando a Ferrajoli, todos hemos de ser iguales en nuestras diferencias, es decir, no hemos de ser discriminados por ser diferentes, simplemente. Y cada uno en su casa, respetando a todos, y ya que está nuestro invitado, y Dios en la de todos. Y bueno, pues llegados a este punto, cerramos el programa de hoy y bueno, y en un rato les despido. Y como les decíamos, estimados oyentes, esperemos que hayan disfrutado con este cuarto programa de Metamorfosis Universitaria.
Esperemos que el próximo viernes, día 15, nos acompañen aquí en Radio Universitaria. Si les ha gustado el programa de hoy, si os ha gustado este programa en el que nuestro invitado ha sido el más especial de todos los que hemos tenido, por la entrevista y por lo que representa un sacerdote y un sacerdote como él en una sociedad actual, y si les ha gustado, pues les invito a que nos escuchen el próximo viernes, donde comentaremos un libro, un pequeño libro de un general, y ahí lo dejo. Y si quieren saber quién es ese general, pues el próximo viernes les invito a escuchar este programa, y también con una interesantísima entrevista a un catedrático de Derecho, lo dejo ahí, y conocido, una persona bastante reputada en las universidades, en el ámbito europeo y en el derecho, europeo e internacional. Y nada más, estimados oyentes, un fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes aquí en Radio Universitaria.